Ya, tía, vamos a empezar conversando del primer pueblo donde usted vivió. ¿Qué recuerdos tiene de ese pueblo y cómo era la vida allá? Mira, yo nací en un pueblo muy chiquito, nosotros lo llamábamos Uriv, pero cuando llegaron los rumanos, porque antes era de Rusia, cuando llegaron los rumanos, entonces le pusieron Orhei. En este pueblo vivía casi toda la familia de parte de mi madre. Los de mi padre vivían muy lejos, así que conocí muy poco de ellos. Los de parte de mi mamá eran 8 hermanos. De los que yo ya me recuerdo, de los que vivían ahí, eran solamente 3. Charne, Bernardo y Anita. ¿Y la familia por el lado que... Bastante, y ya en ese tiempo, de lo que yo me recuerdo, ya 4 estaban fuera del pueblo. Entonces, de los Kisiliuk no eran de ese pueblo. No, los Kisiluk, no sé, no eran vivían en pueblos cerca. Los hermanos de una sola hermana vivía en ese pueblo, pero la vi muy poco y falleció. La única que me acuerdo de parte del Kisiluk era una sobrina de mi papá. Se llamaba Ides y era modista. ¿Y los abuelos los papás de su papá vivían ahí también? No, los abuelos no los recuerdo porque cuando yo no alcanzó a conocer a uno, pero debe ser muy chico porque fallecieron apenas al poco tiempo que se casó mi papá, se casó el papá. Y los hermanos vivían en otro pueblo, no sé cómo se llama, que eran gente que tenían arrendado a unas personas, no sé, un río. Y ellos pescaban ahí y se dedicaban a vender esto. No los conocí mucho porque después hubo una epidemia de tifus. Y supimos que, es decir, mi papá supo que murieron 2 hermanos de él. Y después ya no supimos más porque fue una epidemia muy grande y el tiempo que mi padre se vino a Sudamérica, los parientes por parte de él se fueron a Estados Unidos. Así. Y perdieron contacto. Sí. Yo conviví mucho con mis abuelos, mucho, mucho, porque después era como mi casa, era la nieta mayor. Y solamente en ese tiempo los otros eran muy chicos y de la otra hermana casada, de Charne, tenían 2 nietas solamente, que después de muchos años supe que una se fue a Israel y la otra siempre se quedó, una se llamaba Sara y la otra Kenny. Después no supe más, la tía. Después de muchos años, el tío José, que vivía en Sudamérica, fue a ver a sus padres. Y siguiendo un poco con esto del pueblo, ¿qué se acuerda de las casas, cómo eran? Mira, el pueblo era muy, muy chiquito. Lo que más me acuerdo es del barrio judío, donde se hablaba puro yiddish. No se hablaba ni ruso ni rumano después que llegó. No se hablaba nada más que yiddish. Incluso el que, digamos, mi papá tenía un empleado, tenía un pequeño negocito que se fabricaban botas para oficiales, para hombres que compraban. Este muchacho no era judío, pero hablaba un perfecto yiddish.
no los entendíamos con él en nuestro idioma nomás, no lo entendíamos en otro. Lo que más me acuerdo es de los días viernes. Los días viernes era verdaderamente en la casa de mi abuelo, que se limpiaba, se cocinaba, todo era revuelto. Y mi abuelo iba a la mikve en la tarde y cuando volvía yo lo acompañaba llevándole el tales para la sinagoga todos los viernes. Y ahí ya comíamos, no siempre todos, pero yo siempre estaba con ellos porque la tía, la menor, que era la única que ya vivía todavía allá en Orquey, era la tía Anita, y ella era menor 13 años solamente de mí. Así que éramos como hermanas. Me regaloneaba mucho y ahí vivíamos todo el tiempo, como le digo, era una cosa, ya el abuelo no trabajaba, solamente vivía de lo que le mandaba el tío. Él primero estaba en Perú, después de Chile, pero siempre mandó. Cuando él vino a verlo, después de muchos años, entonces quedó con mi mamá en vista de que cuando entraron los romanos, mis padres tuvieron mala situación. Entonces decidieron ir a una ciudad grande, a Kishinev. ¿Y el abuelo, su abuelo trabajaba en lo mismo que el abuelo Boris? No. ¿El abuelo trabajaba también en lo de los zapatos? No, él ya no trabajaba, mi abuelo no, mi padre trabajaba, mi abuelo no trabajaba. ¿Y antes, cuando él era joven, no sabían que trabajaba? Cuando era joven, él estaba empleado en una hacienda que era, no puedo decirle si era como mayordomo, era como empleado de confianza. Él trabajó ahí hasta después, los últimos años que yo me recuerdo bien de él, él ya no trabajaba. ¿Y físicamente qué recuerdos tiene de ello? Mi abuelo era una persona era buen mozo. Mi abuela era más apagada, pero más cariñosa. Yo era una persona que trabajaba mucho, tenía todo en orden, era muy hacendosa, era muy trabajadora. Después, como le digo, cuando ya nos fuimos a Kishinev, el tío llegó y habló con mis padres y le dijo, él en ese tiempo era soltero. Dijo, mira, yo me devuelvo y le mando a usted una llamada, porque en ese tiempo no se podía hacer papeles, ningún papel si uno no tenía una llamada, que vamos a tener donde trabajar o mantenerlo. Si no, no se podía hacer ningún papeleo. Quedó el tío de mandarlo, pero se demoró un poco y en ese tiempo nació en Kishinev mi hermana, la menor, porque éramos 4 y ahí nació la Rebeca, porque se demoró el tío. El motivo que se demoró era que se enamoró de una vecina de su hermana, de la que estaba viviendo en esto, porque toda la familia Weinstein había en Chile el tío José, en Buenos Aires la tía Lise, en Israel la tía Pella, y después el tío Bernardo también se vino antes que él se fue a Europa, y cuando él se devolvió a Chile se llevó a la tía Anita. Y se demoró en mandar la llamada por el motivo que llegó donde la tía se enamoró de la vecina y hasta que no se casó no fue a Chile, él se casó en Buenos Aires. Entonces cuando ya llegó a Chile y ya se instaló y todo, entonces mandó la llamada
y el pasaje para mi papá, con la condición de que si él era capaz en un año de ganar para sostenernos, nos íbamos a venir a Chile. De lo contrario, se devolvía el papá. Por suerte que el papá dio buen resultado, trabajó en lo que todos los judíos cuando llegaban a Chile en vender en los cerros, en Valparaíso, no sé, semanaleros los llamaban, porque vendían y todos los domingos o sábados cobraban lo que habían dejado de mercadería. Pero antes de llegar y hablar un poco de cómo fue la vida acá en Valparaíso, me gustaría que siguiéramos un poco conversando de Europa para ir bueno, como cerrando el ya, tema. Le quería hacer una pregunta. Como lo último del primer pueblo, me decía que se acordaba muy bien cómo era la casa del abuelo. Del abuelo. Me acuerdo que me dijo muy claramente una vez del pelo de su abuela. Ah, bueno, esos eran los días viernes, que yo te diría, los viernes eran tantas cosas que se me fue de decirle que ese día la abuela toda la vida iba con la cabeza tapada. Y el viernes, el único día que yo le veía que tenía un pelo negro maravilloso, ondulado, con dos trenzas que se hacía a los lados, lo deshacía ese día y se lavaba el pelo y todo. Era todo un acontecimiento. Bueno, a mí también los viernes podían lavarme el pelo una vez por semana más, pero el viernes era sagrado. Había que lavarse el pelo, había que estar bañado. Era, como te decía, el viernes era un día muy especial. ¿Y qué comían? La comida judía, había un día pescado, un día pollo, siempre, generalmente para el sábado había pollo, de gallina, no era de pollo, era de gallina. Después había bagels, había cosas así, siempre había para el té un lekker, siempre había, y siempre los sábados, después que llegaban de la sinagoga, uno en la tarde tomaba, el único día que se tomaba con mermeladas finas, que aquí, mermeladas allá, digamos, de las frutas que se hacían, de guinda, de cereza, de ciruela, de esto, entonces uno ese día tomaba té con esto, era más festivo. Allá el viernes en la tarde y el sábado eran días festivos. No era porque el abuelo, digamos, allá no se cocinaba, por eso que el día viernes se trabajaba tanto, porque se cocinaba para el día sábado, nadie prendía fuego. Yo cuando quería conquistarme a mi tía, la acusaba, porque ella cuando recibía a sus amigas, mientras las abuelas iban a ver a la otra hija o salían a ver a algún vecino, ella convidaba al vecino y hacía fuego. Entonces, digamos, cuando yo quería algo conseguir con ella, era que yo la iba a acusar. ¿Y los otros días que hacía, iba al colegio? No, los otros días eran días comunes, no había nada. Bueno, los que trabajaban, digamos, mi papá el único que trabajaba, porque el abuelo ya no trabajaba. Pero iban a un Heider, me contaban. El Heider íbamos, lógico, toda la semana. Y digamos, alcanzamos a ir al Heider nada más que Paul, la Cata y yo. La Rebeca era muy chiquita, la Rebeca llegó de 3 años a Kishinev. Yo cuando llegué a Kishinev, inmediatamente me matricularon al gimnasio, allá liceo. Allá, aquí gimnasia es otra cosa, allá gimnasia era el liceo. Fui a primer año, me fue muy bien y me conquisté mucho a las amigas
por el motivo de que como mi mamá todavía no se acostumbraba a comprar pan, ella hacía todos los días, ya en Kishinev, no en, bueno, a ver, yo digo Kishinev, es Kishinev. Entonces ella todavía en horno hacía pan para la semana y todo. Entonces yo cuando iba el viernes en la mañana, porque todavía teníamos clase mediodía, yo llevaba una cosa, no sé, papole, que es una cosa como una pizza con cebolla, pero revuelta. Entonces la mamá lo primero que hacía antes que yo partía me daba a mí. Y las chicas ahí no estaban acostumbradas porque Kishinev es una ciudad grande. Allá se compraba ya la panadería y todo, y no estaban acostumbrados. Y mi mamá no se acostumbró a comprar el pan así que esperaban el día viernes para que yo les convidaba con eso. ¿Y por qué se fueron de Orgella a Kishinev? Porque la mala situación, porque cuando entró a Rumania, Fueron a buscar, digamos, un trabajo mejor, que no le fue muy bien tampoco, le fue muy mal. Digamos, ganaba como empleado, ya no ahí en Kishinev vivíamos en una parte, en una calle que se llamaba Kagulskaya, el número 10. Es como actualmente se hacen los condominios en Chile. Un patio muy grande y con casitas alrededor. Y todas las casitas tenían la casita y una pieza o un galponcito donde se compraba, cada casa tenía ese galponcito porque se compraba la leña para el invierno. Se dejaba ahí la leña. Me imagino que hacía mucho frío. Bueno, en invierno, en verano mucho calor y allá en verano llueve. Allá en verano llueve bastante. Y la nieve es tan grande que el papá muchas veces tenía, para poder abrir la puerta de salir de la casa, tenía él que abrir de esta y hacernos un camino. Tanta nieve caía en la noche. Así que ahí íbamos al liceo. Yo tengo muy buen recuerdo del liceo de allá, porque, como se llama, hice muchas amigas, y me gustaba estudiar, me gustaba. Y todavía mucha gente, ahora yo todavía escribo yiddish, no pueden creer que todavía siendo yo en ese tiempo, tenía 11 años, todavía me acuerdo de escribirlo completamente. Era un colegio muy bueno. La Lola era guaguita cuando llegó allá, porque la Lola nació la noche que Rumania entraba a Rusia, a la parte rusa de donde vivíamos. Justo ese día. Y después me contaba la mamá, yo no me acuerdo, me contaba que el papá tuvo que salir a buscar la matrona y todo, porque en ese tiempo se nacía en la casa los niños, no como ahora que se nacen en clínicas y todas las cosas. Incluso me acuerdo ya en Kishinev, cuando nació la Rebeca, la Lola era chiquita. ¿Y ahí estuvieron un año solas sin papá? Menos de un año, porque la Rebeca llegó, él se fue cuando la Rebeca era de meses, y cuando llegamos aquí la Rebeca cumplió el año, mucho menos. Y el papá nos mandaba, porque allá no tenía nadie, no es como ahora que trabajan las mujeres y todo. En ese tiempo la mamá no trabajaba nada, así que esperábamos todos los meses la llegada de 3 libras esterlinas. No se conocía el dólar. No me acuerdo si llegaban directo o la mamá iba a la bolsa a retirarlos y allá lo cobraba, o ella iba y no sé, pero sé que
que en la bolsa recibía, se la cambiaban o la recibía. No, sé que la mamá, el único día que se arreglaba en el mes y salía. Nos dejaba encargar a la vecina, porque los vecinos allá eran excelentes. Todo, se vivía muy, muy en conjunto, muy, digamos, no sé decir la palabra. En comunidad. En comunidad, con nadie, digamos, si había alguien que estaba mal, todos arreglaban, si estaba esto, no es como ya, es que son 77 años atrás que yo vine a Chile. Yo vine el año 26. Y cuéntame un poco cómo fue el viaje, cuando ya decidieron venirse todos, cómo fue esa travesía desde Kishinev hasta Chile. Mira, los pasaportes no se podían hacer en Kishinev, había que hacerlo en Bucarest, que era la capital. Entonces tuvimos que ir todos. Desgraciadamente la mamá pensaba estar allá un día o dos y estuvimos mucho más porque la Cata éramos 5. Entonces ella tuvo un problema a los ojos. Los demás todos pasamos muy bien. Entonces hasta tuvo que ir donde doctor, que le hicieran no me acuerdo lo que era, sé que era los ojos, pero no me acuerdo qué lo que era. Porque en ese tiempo se hablaba mucho de tracoma, pero no sé si ella tenía eso. Se hablaba de esa enfermedad ya. Entonces, después se hizo el pasaporte y nos devolvimos a Kishinev. En eso vino ¿cómo se llama? La abuela, y nos trajo hartas cosas, y trajo una maleta de mimbre, pero igual como una maleta, pero de mimbre con puras cosas perecibles. Puras cosas perecibles. Después, ya con esto, ya nos despidieron, nos fuimos. Toda la travesía hasta Génova fue en tren. Fue Bulgaria, Serbia, Yugoslavia. En Yugoslavia nos fue muy mal, porque la mamá subió, eran tantos bultos, hasta 2 alfombras traía. Aparte de todo esto y la ropa, trajo dos alfombras, que era una para la tía Anita y una para el tío José. Las alfombras romanas no son así como las persas, son más bien duras, y son todas de fondo negro con flores muy llamativas, muy llamativas. Bueno, eso no va. En Yugoslavia subimos al tren porque de un país a otro había a veces que de alojar, a veces alojábamos en casa, a veces alojábamos en hotel, no. En casas así que daban arriendo una noche, 2 noches, hasta que llegamos en Yugoslavia. Mi mamá subió las estas y parece que del otro lado, cuando partió el tren, se dio cuenta que todo nos había robado la comida. Todo lo que era que íbamos a tener para comer, porque había pan, dura, salchichón, mermelada, todo esto, y no me quiero recordar la despedida de la abuela, porque fue tan triste que ahora todavía se me llenan las lágrimas. Fue muy triste. Así que la abuela se quedó ya sin ningún hijo al lado después de tener 7. Una hija, perdón, la tía Chana, la que también le hizo la promesa al tío que lo va a llamar igual que a mi papá. Llegamos a Italia. En Italia no llegamos a Génova, llegamos no sé por qué, a Florencia. Ahí ya había el Joint, que es de los judíos, donde recibían gente y la despachaban. Ahí nos fue muy bien, nos atendieron regio, nos mandaron a Génova.
Tía, pero la abuela nunca vino después. No, ¿Se quedó allá? nunca, mi abuelo quería venir, pero ella no. Ella no, nunca quiso, ella dijo que no se movía, que no venía. Por eso ella iba a ser la primera, los abuelos que el tío quería traer acá. Pero no, pero el tío José fue muy buen hijo. Como reloj mandaba la plata para ellos, y como los tenía muy bien, nunca les faltó nada. Nunca les faltó nada. Bueno, Y tía, dígame. porque él les mandaba, digamos, para que se mantengan bien. Nunca se movieron de la casa que dejamos, ni nunca nada. Ellos quedaron ahí en el primer pueblo. ¿En dónde? ¿En qué? En Urif, en Orgey. Ya. Ellos nunca se han movido de ahí. Yo iba todos los años, de los pocos años que viví en Kishinev, yo todas las vacaciones yo los pasaba con ellos. Eran unas victorias que iban de Kishinev a Orgey y me encargaban a la gente de que iban, y eran 4 personas nada más. Íbamos, no había tren, no había bus, no había auto, nada en esos años. Pero apenas salía de vacaciones me iba a la casa de los abuelos, todo el tiempo. ¿Y se acuerda en qué calle vivían ellos? De la calle, no me acuerdo el nombre, porque no tenía interés, no estaba chica, como le digo. Y el tío José, cuando fue a Europa, fue acompañado de su socio, don Enrique Sverlov. Él se dedicó en Europa, cuando fue con el tío, se dedicó a hacer el papeleo de sacar de Odessa a su hermana y a su mamá. Lo consiguió. Consiguió dejar. Él se vino a Chile, pero consiguió el papeleo para que ellos después se fueron a Valparaíso también. Estamos en que de Florencia se fueron a Génova. A Génova. A Génova, donde tomamos el vapor, Boloña, que era el último viaje de la compañía italiana que hacía a Chile. Era un vapor bien, nos demoramos 40 días de viaje. En Génova fue, digamos, nos fueron directo a embarcarnos, del mismo joint, pero la mamá tenía que hacer unos papeles en cada, porque allá en esos tiempos había muchas oficinas, muchos de estos, y la mamá se estaba haciendo las cosas de viaje ahí. Y nosotros nos embarcaron, y ya el vapor estaba saliendo, fue una tragedia, porque después tuvieron en un bote de llevarla al este, si no íbamos nosotros, porque se demoró en este y ellos creían ya que estaba todo listo. En ese vapor también venía una familia Sherman, que estaban aquí en Santiago, después los vimos todos, también venían con sus hijos. Nos hicimos muy amigos con ellos en el barco. Mire, nunca, como toda la vida hemos comido comida hecha solamente por la abuela y por la mamá, no conocíamos otra comida. Y nos fue muy raro vernos la comida italiana, que todo el vapor era pura comida italiana. Yo algo comí, Paul también, pero la Cata no comió nada. La Lola era muy chiquita, la Rebeca cumplió el año aquí en Chile, así que no, como le digo, fue algo muy... Fue tomando leche. Muy claro, por suerte, y eso que se nos perdió, que nos robaron la comida que teníamos para el barco. Entonces,
y plata no había mucha para comprar, porque también se podía, entonces, pero los marineros le daban a la Cata chocolate y todo. Lo que más me recuerdo del viaje es las cosas que la mamá era muy viva, era muy inteligente. Entonces se hizo amigo y consiguió con los marineros de colgar la ropa en un lado porque tenía que lavar 40 días. Éramos 5 niños. Imagínate, tú puedes tener ropa, pero no para tanto. Entonces consiguió como lavar, como colgar, para que llegáramos, digamos, no, y estaba acostumbrada a tenerlos muy limpios. No por decir, pero teníamos fama de andar siempre impecables, no con ropa elegante ni ropa carísima, pero siempre muy, muy limpios. Se podía estar lavando todos los días, pero se lavaba. Y entonces ella en el vapor también lavó, como le digo, ahí se consiguió y yo me acuerdo perfectamente la pasada del Canal de Panamá. Fue para mí, pero tan impresionante. Yo cumplí 12 años en Chile, pero me acuerdo como que lo estoy viendo. Fue algo que no se me ocurría, que donde se abrían las culetas donde pasaba el vapor. Y, mire, fue muy, muy bonito, es lo que me recuerdo de eso. Después, algunas veces no quisimos bajar. En la única parte que bajamos, no me acuerdo, fue una parte de Perú. Debe haber sido, no sé, no, Lima no. Callao puede ser, eso. Ahí sí que me acuerdo algo que era Perú y que bajé. Después llegamos a Chile, llegamos directo a Valparaíso. Directo ya de Perú a Valparaíso. Ahí nos esperaban el tío José con la señora recién casada, digamos, recién tenían 1 año, 2 años, la tía Fanny. La tía Anita con el tío Isaac. El tío Isaac se vino después que ella porque estaban pololeando en Europa y él tenía buena situación y se vino a Chile porque nosotros no venimos por mala situación y por los humanos, pero él se vino a Chile por amor. No, se casó en Valparaíso, llegó y se casó con la tía Anita en Valparaíso porque ellas tenían plantación de tabaco y tenían contratos con la compañía inglesa de allá, entonces, pero él dejó a sus hermanos y a su familia su parte, pues, y se vino así que él y la tía Anita nos estaban esperando y el tío Bernardo que estaba soltero y mi papá, del que no tengo fotos porque esas fotos son sacadas no se usaba como ahora con las máquinas que uno tiene de todo, desde que sube, desde que baja, estoy hablando 77 años atrás, son 1926. El 13 de enero. Llegaron a Valparaíso. Y ahí se fueron a la casa de la Inmediatamente nos tenían casa instalada y con comida, con todo a la casa de nosotros. En esta casa vivimos unos 2 o 3 años, nada más, y siempre se querían, no sé, querían cambiarse, no sé por qué. Y después nos cambiamos a Linares 7. Son las únicas 2 partes que hemos vivido en Valparaíso. Ninguna parte más. En esta casa donde nosotros nos cambiamos habían vivido los Roisblatt. Y ellos nos dieron la casa. De lo que más me acuerdo después
del bar mitzvah de Paul, de mi hermano. Y ahí, cuando estaban en Valparaíso, ¿en qué se dedicaron? Nosotros no, nosotros. ¿Los papás? El papá, no le digo que lo que sería de semanalero, pues, que se, ¿Qué es lo que vendía? Géneros. Y también le hacían encargos y él los compraba y se los llevaban a otras cosas de comestible, qué sé yo. El tío José le abrió un crédito que en ese tiempo tenían los Abayú y Ventura. Son los dos negocios que el tío le abrió crédito al papá y él, digamos, compraba y iba, así como le pagaban, él pagaba ahí. Y con eso estábamos hasta que después nosotros llegamos y fuimos al colegio. El primer colegio que fuimos a la Vagos Luco, digamos, a nosotros no, las primeras letras, porque llegamos el 13 de enero y el 1 de marzo ya fuimos a clase. Entonces no sabíamos hablar bien. En 2 meses y esto no sabíamos hablar castellano. Entonces, la primera, señor, es decir, buena voluntad, porque no nos cobraba. Yo me acuerdo, la primera que nos enseñó, a lo menos a mí, me enseñó algo, fue la Anita Julis, de Valparaíso. Y me contaban alguien, creo que usted, de que estuvieron un tiempo a cargo de concesionarios en la comunidad. En la mamá, eso ya, es que, mira, yo ya me casé. Después lo hizo cuando después yo de eso no sé nada, porque yo me casé el año 34, no, digamos, yo fui al colegio, digamos, fuimos todos al colegio, la mamá era, mire, ser pobre de un europeo no es ser pobre de un sudamericano. No hablo en chino. Es diferente. Mi mamá todo el año guardaba algo, apenas digamos algo que quedaba igual. Cuando llegaba al colegio, ella tenía para la matrícula, para los zapatos, para los cuadernos, nunca nos faltó nada y éramos pobres. Pero nunca nos faltó. Lo mismo la comida, lo primero que se aseguraba uno era esto. ¿Cómo será que el tío José, cuando quería comer rico, llamaba por teléfono a una vecina? Porque nosotros no teníamos teléfono. Y la vecina nos golpeaba la pared porque éramos pareadas, en el Linares 7. Entonces, hoy día va a venir a almorzar su hermano, a comer su hermano. Entonces, como le digo, lo primero que se aseguraba era comer bien y tener para... No te voy a decir que uno iba a grandes cosas ni nada, pero estas cosas eran sagradas. La Cata después fue al liceo, la Rebeca al liceo, yo no, yo fui a una técnica. Yo tenía como 15 o 16 años, salí de la técnica y me empleé en la firma Daube y compañía. Después esta compañía fue Artículos 18. Fue los Remedios 18, que eran muy famosos y muy buenos. Yo trabajé ahí desde el día que salí del colegio hasta un mes antes de casarme. ¿Y ahí se casaron, se vinieron a Santiago o se quedaron allá? No, lo que pasa es lo siguiente. Yo, en los días 18, cuando había vacaciones, la tía Anita ya vivía en Santiago. Entonces yo venía donde ella y ahí conocí a mi marido, porque ella era muy amiga de la hermana de mi marido.
Entonces se visitaban y justo tocó que fue este 18 y se visitaron y nos conocimos y después él fue a Valparaíso y ida y vuelta y me casé el año 34. ¿Qué edad tenía tía cuando se casó? Yo 20. ¿Y de ahí se casaron sus otras hermanas? Sí, tuvimos un hermano que hay muy pocos que pueden decir eso, un hermano más que padre, porque él no quiso seguir una carrera, sino que salió de básica y en la noche terminó esta para trabajar de día. Y ahí empezó a ayudar a mi papá, hizo un negocito que tenía en la calle Independencia, pero casi cerca de la Plaza Victoria, por ahí. Eso lo hizo después que me casé yo, y después él se dedicó a varios trabajos, después fabricó camisas, pero él nos casó a todas, y buenos casamientos, muy, que no faltó nada, desde la comida, de la orquesta, del salón, de todo. Tía, ¿me puede contar cómo se llevaba o qué se recuerda de cada uno de sus hermanos, de la tía Cata, de la tía Lola, de mi abuela? Mira, de las hermanas, es decir, yo fui mucho mayor. De la Rebeca fui 11 años mayor. Entonces era muy regalona. La Lola era muy pacífica y muy buena. La Cata era la más conflictiva. ¿En qué sentido? En que, digamos, si había gente, no le gustaba que convidaran. Entonces se acostaba. Entonces la mamá le decía, hoy día no hay comida para ti. Llegaba, se picaba una cebolla con ajo y un pan y se lo ponía debajo de la cama y cuando nosotros estábamos en la mesa, ella se lo comía. No le gustaba que lo mismo. Yo era muy ordenada para la ropa y en ese tiempo recién se usaban medias, no era nylon, no sé cómo se llamaban, las medias transparentes. Por más que yo los guardaba para tener para salir especial, ella las encontraba para usarlas antes que yo. Era un poco más conflictiva, pero nos llevábamos muy bien, muy bien. ¿Tenían menos diferencia de edad también? Sí, yo tenía casi 4 años y medio nomás, porque en el medio estaba Paul. Entonces, sufría mucho de la dentadura y yo tenía pieza con ella. Así que yo me levantaba en la noche a ponerle una cosita que se llamaba doquita de ese tiempo y no se usaba bolsas de caliente, se usaba calentar arena en una sartén y una bolsita ponerle. Todo esto se lo hacía yo en la noche, para no despertar a la mamá y toda la Cata. Y entonces la tía Lola y la Queca dormían juntas. Sí, y Paul solo. Ya. Paul solo. Así que... ¿Y me puede contar un poco más de la tía Lola y de la Queca? La tía Lola era... Bueno, es que yo cuando me casé, todos estaban estudiando. La Cata estaba en sexto humanidades, cuando yo me casé. Entonces, la Lola todavía no. La Lola, yo sé poco de esto de Valparaíso, de la mamá, que después tuvo, digamos, un poco, que me contaron. Yo viví en Copiapó, yo viví 23 años en Copiapó. Así que me perdí todo esto. Eso sí, ¿sabes cuánto se demoraba ¿cómo se llama? El tren? 36 horas, de Copiapó
Y yo viajaba muy mal, porque sufría mucho de jaquecas. Entonces yo llegaba al Paraíso ya con el Mario, que era el primero que nació, mi primer hijo, y yo me estaba 2 días en cama. Entonces ya después la que ha venido, yo nunca quise convidar a mis hermanas a Copiapó hasta que se casaron, porque había muchos muchachos de la colonia, pero no estaba muy, no me gustaban, los quería mucho como amigos nomás, no como cuñados, no. Así que nunca los convidé. Y después cuando ya resulta que se casó con un copiapino la Cata, que fue al casamiento nuestro, y ahí lo conoció, y después se cartearon, después vinieron, y qué sé yo, y se casó con un copiapino también. Justo lo que yo no quería convidarla, no los quise convidar, no quise ni por nada, no quise. Así que, no. Y después la Rebeca fue tan menor, pero después, de más edad ya nos llevamos muy bien todos. De joven también, nunca nos peleamos ni tuvimos ninguna cosa, por más que la Cata, como te digo, que era un poco más conflictiva, no, nos llevábamos muy bien de todo. Y como te digo, mi hermano fue excepcional. Después de mayores, siempre fueron muy unidos. Muy unidos. La Lola desgraciadamente murió muy joven y de una enfermedad muy triste. Y también el hijo tenía muchos problemas de salud, el Moncho, así que también no pasaba muy bien. Pasando ya que estamos hablando como de los hijos, ¿cómo se generó la relación de los hijos de ustedes entre sí? ¿Que variaron juntos? ¿Cómo lograron mantener las familias y los primos unidos? Sí, muy bien, se veía muy bien hasta que se casaron. Después hubo un poco de alejamiento. Mientras todos eran solteros, todos muy bien. ¿Qué es lo que hacían juntos? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, en Valparaíso vivían nada más que los Rusovsky. Los otros 6 vivían en Copiapó. Convivieron un poco más cuando vinieron a estudiar a Santiago. Por ejemplo, el hijo de la Cata, el Sali, vivió mucho en la casa de la Lola, porque de Copiapó se vino a estudiar acá a Santiago, al Barosagana internado. El Mario convivió mucho con la familia Risnik, con la hermana y los abuelos de mi marido, porque también fue al Barosagana internado, hizo lo mismo, vinieron allá. Y después venían a veces a ver, pero las veces que se juntaban estaban muy unidos, muy unidos. Sí, de vacaciones había. Claro, y después en Copiapó yo alcancé con la de la Cecilia solamente, los míos vivieron juntos. El Boris tenía 1 año o no sé cuánto tendría, yo me vine en 57 y la Cecilia se casó en 53, el Boris debe haber nacido en 54, así que 3 años nomás. La Ethel ya nació estando yo en Santiago. ¿Y por qué se vinieron a Santiago? Porque resulta que
después yo en Copiapó teníamos un negocio y después el marido se empleó, digamos, en varias casas mayoristas para ventas. Y también el Mario ya estaba por recibirse. El Isaac ya había terminado también el liceo en Copiapó. Entonces vi que no, digamos, que tenía que venirme a Santiago. ¿Y la tía Cata se quedó allá? La tía Cata se quedó allá. Y, ¿cómo se llama? Yo me vine a Santiago y la Cata se quedó allá y la Cecilia se quedó también hasta que los hijos empezaron a llamarla que ya estaba bueno, que estaba bueno, y ella se quedó porque se quedó trabajando para, digamos, educar. La Cecilia los educó muy bien, los casó muy bien, y todo ya, porque ella duró casada 10 años nomás, nada más. Pero por suerte que lo quedó lo trabajó muy bien y fue muy... yo la aprecio, la quiero mucho como una hermana, la Cecilia, porque, digamos, como persona, como... Sí, esa relación ha sido súper Sí, especial, es como sí, una hermana más. claro. Y ella, como ella tenía 2 hermanos nomás, así que la Cecilia fue no solamente para mí, para la Cata también como hermana. Así que, y duró 10 años nomás de casada. Mi hermano tenía 48 años cuando murió. Así que... Tía, y llegando al tema más actual de la penúltima, porque hay una generación después que la mía, ¿cómo es esto de, cómo se siente de tener nietos, sobrinos, nietos? Bueno, yo bisnietos? con los 8, es decir, con los 3 sobrinos míos, los que están en Santiago, y con los 3 sobrinos que tengo en ¿cómo se llama?, en Viña, y los 2 sobrinos que tengo en Francia. En Francia tengo uno, es decir, 2 sobrinos. Y en Israel Así, tengo. claro. Y con los sobrinos nietos, con los de la Cecilia, son más que nietos míos. Son todos como nietos míos. Y bueno, yo tengo ya los nietos míos, bueno, ya ahora tengo, digamos, los hijos, un hijo tengo separado, una nieta, 2 nietos separados, tengo 6 nietos y 9 bisnietos. Es una familia que de todas maneras nos mantenemos bastante en contacto. En contacto. Hay mucho cariño de Sí. medio. No, sí, sí. ¿Cómo siente el vivir con eso? ¿Está conforme con Sí, yo... ¿Qué le gustaría? No, a mí me gustaría que la familia siempre estuviera unida. Desgraciadamente a veces ya a esta altura, que son tantos, ya hay un poco de mi familia, no de los otros, ya están un poco distanciados, y ahora más que tengo en Israel a un hijo, a una nieta, 2 bisnietos, y todo. ¿Y está conforme con cómo está su vida? Está, digamos. Mira, de la vida estoy muy, muy conforme porque tengo 3 hijos muy buenos, de que me gustaría, no sé, tener
todavía más, no sé cómo decirte, tenerlos más cerca, más. Ahora ya hay tantas familias, ya tanta... Y de salud, aparte, está muy bien, entonces eso, llegar bueno, a esos años también... no, de salud no me, digamos, no me puedo quejar de que uno va a tener la salud que tuvo. Uno tiene que conformarse con la salud que tiene. Gracias a Dios, digamos, no, la salud me ha acompañado en el sentido que no he tenido cosas de no valerme, cosas de depender. En eso estoy, gracias a Dios, y agradezco todos los días a Dios cuando voy a la calle y veo tanta gente en silla de ruedas, tanta gente no andando sola. En eso estoy muy agradecida de haber llegado a esta edad. Pero no sé si es bueno vivir tanto o no. Tía, y si le tuviera que decir algo como a la familia, ¿qué es algo como un mensaje de cómo vivir la vida o qué es lo que son para ustedes las cosas más importantes que hay que considerar en la vida? Las cosas más importantes para mí, ruego a Dios que los hijos tengan buena salud, lo primero. Que vivan felices, digamos, contentos. Lo que más deseo de la vida, de verlos contentos, de verlos con salud, sin problemas que se presentan tanto. No, la vida siempre trae problemas, más grandes, más chicas, pero que sean pasajeras, que siempre tengan felicidad, no solamente mis hijos, sino que toda mi familia, porque cuando me acuerdo de ellos, los nietos, que los nietos tengan, los nietos ya son todos mayores, yo ya no tengo nietos chicos, ya tengo nieta de 40 años y la nieta menor de 28. Ya ellos que tengan suerte, que siempre la suerte los acompañe. ¿Y cuál cree usted, tía, que es la clave para que pese a los problemas, ser feliz en la vida? ¿Cuál es lo que hay que hacer? Uno no puede, uno está feliz cuando los que uno quiere son felices. No es uno. Uno está feliz cuando ve que los demás están. Entonces esa felicidad es transmitida. Si ellos están felices, uno está feliz. Si no están felices, uno tampoco está feliz. Si la felicidad es así. Ya, tía, con esto estamos